Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas, no sé, depende del país donde se encuentren y la hora que sea por aquellos rumbos. Algunos de ustedes me conocen, ya saben que soy Carlos Miranda Santos. Y bueno, les quiero relatar un poco acerca de mi vida. Espero que sea de su agrado y que toque un poquito su corazón. Nací aquí en Jalapa, Veracruz. Tengo 57 años de edad. Nací un 19 de junio de 1968. Y aunque no lo crean, soy soltero y no tengo hijos. Soy el más chico de 6 hermanos. Fuimos 5 varones o 5 hombres y una mujer. No, por supuesto que no me consideré el consentido de la familia, porque había una mujer. Ya se imaginarán quién sería la consentida si de eso se trata. Así que yo creo que esos atributos fueron más bien para mi hermana. En la infancia fui un niño muy inquieto, que le gustaba jugar, bailar en las clausuras de cada año escolar. Eso me gustaba mucho. Y también cantaba en la casa o en la escuela. Hablando de jugar, en segundo de primaria empecé a jugar básquetbol. Incluso llegué a ser el más alto de mis hermanos. Gracias al básquetbol, a ese deporte. Desde muy chico me ha gustado la música. Me platicaban mis papás y mis hermanos que cuando tenía como 4 o 5 años me compraron una guitarrita de esas que venden en la feria. Entonces me ponía a tocar y a cantar en las reuniones familiares y cuando terminaba me aplaudían, me ponía de pie, agradecía y les decía: ahora voy a hacer como que me voy y me piden otra. Y por supuesto que cantaba otra. Si no mal recuerdo era la de Tiré tu pañuelo al río, que hizo famosa en aquella época Julio Iglesias. En la primaria no fui muy aplicado, debo decirlo. Mis promedios eran de 7 y 8. Donde de alguna manera sobresalí fue en educación artística, en educación física y en recreo. Ay sí, no podía faltar el 10. En quinto de primaria se realizó un concurso de canto donde participó toda la escuela. Y por increíble que parezca, me gané el primer lugar. Como premio me dieron un libro llamado Platero y yo, recuerdo bien. Platero era un caballito o un pony, no me acuerdo, pues tenía yo como 10, 11 años, más o menos. Cuando pasé a la secundaria, eso sí no me da orgullo decirlo, reprobé primero de secundaria. Entonces mi papá, que era un hombre de armas tomar, me dijo: no quieres trabajar, perdón, no quieres estudiar, bueno, te vas a poner a trabajar. Y me puso a trabajar como ayudante de albañiles. Él construía casas. Entonces por eso me dio chamba como chalán, así se les dice. Entonces pues ya se imaginarán, un chavo de 13 años, ¿no? 12, 13 años más o menos, haciendo mezclas de cemento, subiendo con las latas de cemento aquí en el hombro, cuando era en planta alta o en la azotea de las casas. Y bueno, pues también cortando madera, pintando paredes, pintando herrería, ¿no? Así todo eso lo tenía que hacer yo. Realmente un trabajo pesado para un chavito de 13 años, ¿no? Y que estaba acostumbrado pues a otras cosas, ¿no? Pero bueno, así sucedió todo por no querer estudiar. Todo eso de ayudantes de albañiles duró un año, justamente el año escolar que perdí.
Y cuando terminé ese año de ayudante, mi papá me volvió a preguntar, a ver Carlos, ¿qué quieres hacer? ¿Si quieres seguir trabajando o quieres regresar a la escuela? Pues por supuesto que regresé a la escuela, no había lección. Y bueno, no saqué las mejores calificaciones, pero gracias a Dios terminé la secundaria. Con algo de esfuerzo, por supuesto. Fíjense que desde la adolescencia he tratado de tener una buena relación con mis hermanos. Y a los 15 años, o alrededor de los 15 años, tuve una buena relación con mi hermano el tercero y con su novia. Paseábamos, salíamos a dar la vuelta y así muchas cosas, ¿no? Entonces parece que era una buena relación con ellos dos. Hasta que un 24 de julio de 1983, que era domingo, recuerdo bien, en la mañana de ese día, como a las 8 de la mañana, fui a despertar a mi hermano y le pregunté, oye, ¿y qué onda, qué plan para hoy? Pues es domingo, ¿no? Y me dice, sí, fíjate que estoy pensando en que vayamos a Veracruz, vamos con mi novia, y bueno, pues nos vamos a dar una vuelta por el puerto. Órale pues. Y así fue. Entonces, bueno, pues nos alistamos, nos arreglamos, todo lo habido. Fuimos por la novia de mi hermano. Y cuando salió ella de su casa, nos alcanzó a decir, porque mis papás no estaban en Jalapa. Entonces cuando se subió mi cuñada, nos dijo, me acaba de hablar tu hermana, que dicen tus papás que nos desean buen viaje. Y hasta ahí me acuerdo. Realmente mi vida dio un giro de 180 grados. Muy difícil esa época, porque pasaron los días, después de ese 24 de julio, y como a los 8 o 10 días más o menos, desperté en la cama de un hospital, con mi papá a un lado. Y bueno, pues creo que a mi papá le dio algo de gusto verme despierto. Y me saludó con un, ¿qué hubo, hijo? ¿Cómo estás? Así de una manera amigable. Y yo le contesté, bien, papá. Nuevamente me preguntó, ¿te acuerdas qué pasó, hijo? Y yo le contesté que me había caído de una bicicleta. Era de lo que me acordaba, ¿no? Entonces, bueno, llega la noche de ese día y me lleva al baño en una silla de ruedas. Yo no podía caminar. Y me lleva en la silla de ruedas y justo enfrente, entrando al baño, había un espejo grande. Y pues me veo y tengo prácticamente la cara partida. Desde aquí hasta acá. Y pasó, y bueno, la cicatriz o la cortada pasaba aquí, entre el ojo y la sien. Me hubiese lastimado la sien, pues hasta ahí llego. O mínimo me hubiese quedado ciego del ojo derecho. Pero ni lo uno ni lo otro. Pasó exactamente en medio. Entonces, bueno, pues tenía obviamente gasas, tenía hilo que me cosieron y así. Entonces, bueno, ya cuando salió, además antes de eso, mis amigos, después de que salí de ahí, mis amigos me decían el cara cortada, una película que en ese momento estaba de moda, por así decirlo. Pues así estaba mi cara cortada.
Pero regresando al asunto del hospital, cuando salí del baño, le pregunté a mi papá, obviamente yo en la silla de ruedas, y le pregunté a mi papá qué había pasado. Él, hasta cierto punto de buen humor, me dijo: ah, ya te viste tu alcancía. Y sonrió, una alcancía de toda la cara. Me subió a la cama donde estaba yo acostado y me dijo que mi hermano, mi novia, su novia y yo habíamos tenido un accidente y que ellos dos ya habían fallecido y que yo estuve en estado de coma todos esos días hasta ese momento. Cuando me dieron de alta del hospital, bueno, fuimos a la casa, llegamos y por supuesto todo era luto. Mi mamá estuvo un largo tiempo encerrada en su recámara. Para lo único que abría era para recibir los alimentos y nada más. Por mi parte, estuve en rehabilitación 1 año y medio, porque no movía ni, vamos, como les decía hace un rato, no podía mover ni la pierna ni el brazo. Y así pasó el tiempo. Empecé a llevar una vida relativamente normal, terminé mis estudios, terminé una carrera técnica en contaduría, porque tuvimos un negocio familiar que duró 28 años. Aprendí a tocar la guitarra, a manejar, y así. Entonces, cuando en el transcurso de la vida, por supuesto que también tuve dificultades, retos y así. Entonces, como soy un creyente y soy un hombre de oración, me gusta orar. Cuando se presentaba alguna situación difícil, algún reto, le preguntaba yo a Dios para qué me había dejado vivir, para qué me había dejado en esta vida. Y así siguieron pasando los años sin recibir una respuesta, no una respuesta clara, por así decirlo. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿les parece? Ok, continúo. Les decía que siguieron pasando los años sin recibir una respuesta clara a mi oración. Entonces pasaron los años y fue hasta el año 2007. Yo tenía 39 años, cuando para mí fue la respuesta que Dios me dio, no muy grata, pero al fin respuesta. Mi mamá adquiere Parkinson. Parkinson, una enfermedad crónico-degenerativa que por supuesto nos movió el tapete a toda la familia. Al principio pues fue difícil, porque el asunto de la aceptación de la enfermedad, la opinión de varios médicos, vivimos a muchos médicos y cada uno daba una versión diferente, pero nadie nos decía realmente qué era. Entonces, después de todo, fue Parkinson. Debo decirles que mi mamá fue una mujer muy alegre, bailadora, trabajadora, etcétera, etcétera. Una mujer muy dinámica. De hecho, nació por allá, cerca de un río que se llama el río Papaloapan, acá en el estado de Veracruz. Y bueno, pues la gente de aquella zona es muy alegre, y así como era mi madre. Además, cocinaba exquisito, no porque haya sido mi mamá,
Por ahí me dicen que le heredé porque a mí me gusta cocinar. No, pero no le llego ni a los talones al sazón de mi mamá. Cocinaba exquisito. Y cuando se casó, bueno, pues fue una mujer muy dedicada a sus hijos, a su esposo, mi papá, por cierto. Muy dedicada, muy trabajadora. A todos nos levantó a los 6. Entonces, mis respetos para ella. Pero eso sí, cuando llegó el Parkinson, todo eso se acabó. Todo eso se vino abajo. Les vuelvo a repetir, fue una enfermedad que nos sacudió a todos, porque no estábamos acostumbrados a ver a mi mamá así. Y bueno, solamente se presentó de un día para otro. Afortunadamente empezaron a llegar a mi vida algunas personas que para mí fueron como ángeles, ¿no? Les vuelvo a repetir, soy creyente. Entonces las personas que llegaron a mi vida, bueno, son angelitos para mí o angelitas. Porque bueno, llegaron doctores, doctoras, pediatras, psicólogos, neurólogos, etcétera, etcétera. Los cuales me enseñaron de diferentes maneras cuál debía ser el tratamiento que mi mamá necesitaba. Y así tomé varios cursos, entre ellos de estimulación cognitiva, de activación física, musicoterapia, terapia ocupacional, vivienda segura, etcétera, etcétera. Hasta tocamos el tema de la sexualidad en el adulto mayor. Todo eso lo tuve que aprender para poder atender a mi mamá. Y así, todo lo llevaba a cabo, por supuesto, de la teoría a la práctica de inmediato. Llegaba ahí a donde vivían mis papás. Y bueno, pues inmediatamente lo llevaba a la práctica con mi mamá. Y los resultados fabulosos, fabulosos. Porque bueno, pues ahí mi mamá fue casi que mi maestra en esta área de la vida, aún con su padecimiento. Y bueno, pues a mí me sirvió como enseñanza. Por supuesto que no todo fue color de rosa, pues había una enfermedad de por medio. Nunca me imaginé que le iba a cambiar pañales a mi mamá, nunca en la vida, ¿no? O a enseñar a caminar con una andadera, tampoco. Les decía, afortunadamente me gusta cocinar. Bueno, pues en ese momento empecé a cocinar ya para mi mamá, porque ella ya no podía hacer nada, o no podía hacer muchas cosas. Y lo último, bueno, pues fue bañarla, meterla a la regadera y bueno, pues ni hablar, ¿verdad? Bañarla como si fuera una bebecita. Voy a hacer una pausa. Pues sí, entonces por supuesto que fue difícil la época de bañarla al principio, porque bueno, pues mi mamá también tenía su pudor, ¿verdad? Entonces ella le daba cosa o no sé, que su hijo el más chico la bañara. Pero al paso del tiempo nos acostumbramos los dos, hasta que afortunadamente ella pudo bañarse sola nuevamente. Y yo nada más estaba ahí enfrente de ella vigilando que no le fuera a pasar algo fuera de lo normal. Pero bueno, ella sentada en una silla, sí, se podía bañar. Ya nada más las partes donde no alcanzaba, por ejemplo, la planta de los pies y así, bueno, pues ahí me tocaba estropajarle los pies y así. Pero en general, o la espalda incluso. Pero todo lo demás ella lo hacía sin problema. Bueno, fue algo que tuve que hacer durante mi vida. Pasaron los años, pasaron 8 años con la enfermedad de Parkinson. Y en general fue casi lo mismo siempre, hasta el 2015, hasta el 18 de marzo del 2015, en donde ella partió, en donde
partió. Y así pasaron las exequias y todo lo que conlleva después de un fallecimiento. Yo me quedé tranquilo porque creo que hice lo humanamente posible porque mi mamá hubiese llevara una buena calidad de vida. Ya después alguien de la familia me preguntó, bueno Carlos, ¿y ahora a qué te vas a dedicar? ¿No? Y mi respuesta fue inmediata. Yo dije, a lo mismo, voy a atender a adultos mayores, voy a ayudar y a rehabilitar a adultos mayores. Después de todo me quedó un buen sabor de boca de haber atendido a mi mamá. Y bueno, una manera de regresarle, ¿no? Todo lo que hizo por nosotros. En el caso de nuestra familia, pues por los 6 hijos, por los 6. Y bueno, me tocó esa parte de la atención, pero bueno, yo creo que estoy regresando un poco de lo mucho que los adultos mayores hacen por nosotros. Y sí, así fue. Al poco tiempo acudí a una casa donde vivían solo personas mayores. Fui a trabajar, por supuesto. En ese entonces en esa casa vivían un promedio de 20-25 personas aproximadamente. Y todos mayores de 75 años, con diferentes padecimientos. Ya no se diga Parkinson, también demencia senil, Alzheimer, derrames, infartos o tumores cerebrales, o solamente con muchos años. Llegué a atender a una señora de 104 años, 104. Y por supuesto había de todo, ingenieros, contadores, amas de casa, maestras, maestros, gente del campo, pintores, políticos, ecónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todos aprendí y sigo aprendiendo. A lo mejor en la primaria, la secundaria o la prepa no fui un buenazo, pero ahorita sigo aprendiendo de los adultos mayores. Es padre para mí a lo que me dedico ahora. Por supuesto que iba a trabajar, pero también iba a platicar con ellos. De hecho, les gusta mucho platicar, ¿no? Les gusta mucho platicar y cantar. Ya les dije el asunto de la guitarra y así. Entonces, bueno, pues me gusta platicar con ellos y cantar. Y sobre todo que también me sé canciones de su época, me sé canciones de Pedro Infante, de Jorge Negrete y así, de todos los cantantes o tríos de aquella época. Así que disfruto mucho mi trabajo. Incluso por eso me di el atrevimiento de escribir un libro, o el libro que ya conocen, se llama Todos Vamos para Allá. Y les agradezco mucho a los que ya lo adquirieron. Y los que no lo han adquirido, ojalá y puedan. Desde mi punto de vista, yo creo que es un libro que todos debemos tener. Todos deberíamos tener. Bueno, pues con todo esto me he dado cuenta cuál es mi misión en esta vida. Además de ir preparando el terreno para la gente de mi generación, o más o menos, para que podamos ser atendidos de la misma manera, ¿no? Como nosotros estamos atendiendo a los mayores. Honro mucho a los cuidadores y cuidadoras, porque ponen su vida ahí en un trabajo tan difícil como la atención y el cuidado de los adultos mayores. Lo que me gustaría alentar me gustaría alentar a los jóvenes para que se preparen en todos los aspectos y sepan cómo atender a las personas mayores. Realmente, bueno, yo lo hago por vocación, como se habrán dado cuenta, ¿no? Como una especie de apostolado, incluso alguien me decía, como una manera de honrar a los padres y a las mamás, ¿verdad? Y bueno, les quiero decir a todas y a todos que tengan la edad que tengan, ¿sí? Con el
experiencia que he adquirido, todos tenemos un porqué estar en esta vida. En mi caso, bueno, pues es la atención y rehabilitación de adultos mayores, incluyendo la música, por supuesto. Y ahora incluso arpa, miren, ahí está mi arpa. Y ahora también toco arpa. Poco, pero toco arpa. Y eso les gusta a las personas mayores. Por supuesto con la guitarra y así, ¿no? Entonces, además debo decirles que la música les ayuda mucho a las personas que tienen el Alzheimer o a las que tienen cierto tipo de demencia. Es increíble, ¿no? Que de repente no dicen nada, pero nada más saco la guitarra y me pongo a cantar alguna canción de su época y se acuerdan perfectamente, ¿no? Así que ayuda a la música, se ponen a cantarla, ¿vale? Así que ojalá la puedan aplicar. Por supuesto que estoy en la mejor disposición de dar charlas donde me requieran y también de asesorar o instruir a quien quiera dedicarse a rehabilitar o atender a adultos mayores. Créanme que estoy muy agradecido, espero que no les haya robado mucho tiempo. Y bueno, pues aquí estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Estoy a sus apreciables órdenes. Muchas gracias y tengan una excelente vida. Excelente vida. Su servidor y amigo Carlos Miranda Santos. Hasta pronto.